Descubierto el increíble cambio. Hijo de millonario. Fuerza matrimonio con la maid. Tras un accidente. La vida de Alejandro siempre había sido un desfile de excesos y privilegios. Un mundo donde las injusticias parecían más bien una anécdota ajena. Sin embargo, todo cambió aquel sábado de primavera, con el viento azotando su rostro, mientras pisaba el acelerador de su lujoso auto. Sentía que era el rey del asfalto, pero esa sensación de invulnerabilidad se desvaneció en un instante. Un giro brusco, un golpe sordo, y la oscuridad lo envolvió. Despertó en un hospital, atrapado en su propio cuerpo, rodeado de luces brillantes y un dolor punzante que advertía de un cambio inminente. Los días de convalecencia se transformaron en semanas. Su hogar, una fortaleza en las colinas de Guadalajara, se volvió su prisión. Entre las paredes, que siempre le habían proporcionado seguridad y comodidad, Alejandro se encontró cara a cara con la realidad. Entre sus visitantes, doña Rosa, la maid que había estado a su lado desde su infancia, se convirtió en su ancla. Con cada relato de su vida y las luchas cotidianas que enfrentaba, Alejandro sentía que la burbuja de privilegio que lo había resguardado comenzaba a agrietarse. ¿Sabes, Alejandro? La vida para otros no es como la tuya, decía doña Rosa, mientras fregaba los platos. A los 24 años, enfrentaba un nuevo dilema. Se había criado en la cúspide de la sociedad, pero cada historia de doña Rosa era como un eco que golpeaba su conciencia. ¿Qué sabía él realmente del sacrificio y la lucha? Su mente se debatía entre el deseo de seguir el camino que su padre había trazado para él, un director ejecutivo respetado, y la creciente llamada de su pasión por la ciencia, algo que había aplazado por las expectativas familiares. El desencanto ardía en su pecho, y la presión se intensificaba con cada conversación que mantenían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, mientras revisaba papeles en el despacho de su padre, tropezó con un documento polvoriento que cambiaría todo. Allí estaban las verdades ocultas, nombres de trabajadores, cifras que espeluznaban y la sombría historia de la empresa familiar construida sobre el sacrificio de otros. Sentados a la mesa de su hogar, sus padres le hablaban sobre la fusión del negocio, pero Alejandro se sentía como un espectador. Su corazón latía irregularmente, la respiración se le cortaba. ¿De verdad podía ser parte de este juego? Cada palabra que su padre pronunciaba resonaba como un eco de la avaricia. La confrontación era inevitable, pero la inercia que sentía lo mantenía encadenado. A medida que las discusiones en la mesa se volvían más tensas, Alejandro miró a doña Rosa. La calma de su mirada era un refugio en el caos. Sin embargo, esa calma contrastaba con el torbellino que había despertado en su interior. ¿Debería arriesgarlo todo? ¿Cuestionar a su padre
y convertirse en un rebelde? ¿O simplemente rendirse y seguir el camino que lo llevaría, sin duda, a una vida de lujos y apariencias? Cada día el dilema crecía, y la sombra de su decisión lo perseguía, pesándole como una losa. Justo cuando pensaba en hablar, la advertencia de su padre surgió como un tipo de amenaza. La presión aumentaba, el fuego de la duda consumía su razón, y la mirada de doña Rosa se volvía un faro entre la bruma de la confusión. Alejandro estaba al borde, enfrentando no solo su libertad, sino la posibilidad de cambiar la vida de aquellos que, como ella, habían luchado y sacrificado tanto. La pregunta resonaba en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por lo que creía justo? La encrucijada se acercaba, y el destino parecía un laberinto del que no tenía escapatoria. La sombra de la revelación pesaba en la mente de Alejandro como una losa inquebrantable. Con las semanas de convalecencia, viendo cada vez más distorsionada la realidad que había conocido, comenzaba a experimentar un despertar inesperado. Su vida, pensó, había sido un tejido de privilegios y comodidades que apenas algunos se atrevían a cuestionar. Sin embargo, el accidente y las conversaciones con doña Rosa habían abierto una brecha, permitiendo que la luz entrara en su mundo oscuro y confuso. Ya no bastaba con ser un espectador en su propia vida. Esa tarde, en la que el ocaso de su antigua existencia se tornaba más evidente, decidió que debía actuar. Tomó la firme decisión de enfrentarse con su padre. Aquel encuentro sería crucial, una oportunidad para definir no solo su futuro, sino el de muchos otros que, como doña Rosa, llevaban el peso de las injusticias calladamente. Con cada paso hacia el despacho, su corazón latía más fuerte, la adrenalina alimentando su determinación. No podía seguir siendo un prisionero de su linaje, atrapado por las exigencias familiares y un legado que no le pertenecía. Cuando entró al despacho, su padre leía documentos, sumido en el trabajo como era habitual. Alejandro notó la imagen austera de un hombre que siempre había considerado una figura casi intocable. Sin embargo, esa reverencia se desvaneció cuando una chispa de desafío se encendió en él. Tenía que ser claro, directo. No podía permitirse vacilar. «¡Padre!», comenzó, sintiendo que el aire se le escapaba. «He revisado algunos documentos de la empresa». La voz de Alejandro tembló ligeramente, pero su mirada era decidida. El rostro de su padre se alzó, lleno de curiosidad y sorpresa. «¿Y qué quieres decirme? Tú y tus sueños de ciencia, ¿acaso has comprendido lo que realmente implica la gestión de este negocio?», interrumpió su padre, soltando la enigmática autoridad que siempre le había caracterizado. Esa frase resonó en la mente de Alejandro como un golpe desproporcionado, pero no lo detuvo. «Lo que realmente implica, padre, es la vida de muchas personas. He visto en esas cifras el sacrificio de otros, la explotación que se sostiene gracias a nosotros. ¿Es este el legado que quiero continuar?». Las palabras fluían como un torrente. Cada sílaba lo liberaba más de las cadenas invisibles que le habían sido impuestas. La mirada de su padre se tornó severa. Un destello de ira centelleaba en sus ojos. ¿Te atreves a cuestionar el trabajo de generaciones? Tu madre y yo hemos hecho sacrificios enormes por esto. Pero no es justo, y cada vez lo sé más, contraatacó Alejandro, sintiendo que su voz se fortalecía.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que su padre no solo se mostraba autoritario, sino que también ocultaba un lado vulnerable, ese lado que le había proporcionado fallos y dudas a lo largo de su vida. Citando a doña Rosa, continuó: «La vida para otros no es como la nuestra. Tal vez es hora de que comprendamos eso». La conversación se tornó tensa, y su padre reaccionó defendiéndose, cerrando el tema con un golpe en la mesa. «No entenderás esto, Alejandro. Te falta experiencia. Empezarás a tomar el control eventualmente». Pero ahí estaba, un niño que había dejado de serlo en un instante, enfrentando la realidad de su existencia. Cuando la discusión culminó, Alejandro salió del despacho sintiéndose abrumado pero liberado. La sensación de romper barreras lo invadió, como si hubiera cruzado un umbral hacia una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. La reacción de su padre era una advertencia, un llamado a la conformidad, pero para él cada palabra se convertía en una razón para perseverar. Con la incertidumbre acechando desde cada rincón de su hogar, quedó claro que la batalla por su autodefinición apenas comenzaba. A medida que su mente procesaba la conversación tumultuosa, un nuevo dilema emergía. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar en su búsqueda por la justicia? Con esta nueva conciencia, la figura de doña Rosa bailaba en su mente, haciéndose presente. Había que hacer más que enfrentar a su padre. Necesitaba la valentía de apelar a otras voces, cambiar el relato. El desafío se avecinaba, y Alejandro sabía que este era el primer paso hacia lo que realmente quería ser. Con el horizonte y la presión familiar dibujándose a sus espaldas, la vida en la vieja casa nunca volvería a ser la misma. Un nuevo camino lo llamaba, uno que definiría no solo su existencia, sino tal vez la de todos aquellos que alguna vez sintieron que sus voces no importaban. Mientras planeaba cómo abordar lo que vendría, se dio cuenta de que la verdadera confrontación se gestaba en su propio interior. Y al girar la esquina de la sala, se hizo una pregunta más. ¿Estaba listo para alzar la voz una vez más? Su mente ardía con la necesidad de descubrir no solo su futuro, sino el de quienes lo rodeaban. La sed de cambio rugía dentro de él, demandando acción. Era un momento decisivo que marcaría no solo el rumbo de su vida, sino probablemente la de todos los que habían cargado, como doña Rosa, las huellas del sacrificio ajeno. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por una vida que realmente valiera la pena? Así comenzaría su viaje hacia la verdadera transformación. El eco de la confrontación con su padre resonaba en los pasillos de la casa, retumbando en cada rincón de su mente. Alejandro sintió que el aire se tornaba pesado. Cada instante le recordaba que había cruzado una línea que algunos considerarían inamovible. Sin embargo, esa línea era lo que necesitaba para despertar de un letargo que había durado años. A cada paso que daba, más certeza tomaba de que debía vencer la inercia que había marcado su vida. Esa tarde se sentó en su habitación, el mismo lugar donde tantas veces había evadido la realidad. Su escritorio, un monumento de tareas acumuladas y libros a medio leer, ahora se convertía en su campo de batalla. Necesitaba un plan. No podía dejar que la ira momentánea fuera su único motor. Alejandro recordó las palabras de doña Rosa. Había algo poderoso en sus historias, esas vivencias llenas de lucha y resistencia. Eran lecciones que demandaban ser compartidas y amplificadas. Con un cuaderno desgastado frente a él, comenzó a escribir.
Sus pensamientos fluyeron como un torrente. Quería organizar una reunión. No una más de esas reuniones comunes donde se intercambian palabras vacías, sino un verdadero encuentro donde se hablara de las injusticias que él mismo había presenciado. Buscaría a aquellos que tenían la valentía de compartir sus historias, uniendo sus voces bajo un mismo clamor. Alejandro comprendía que la transformación comenzaba por dar espacio a esos relatos olvidados. Sin embargo, las inseguridades aparecieron como sombras tenaces. ¿Tendría la capacidad para llevar a cabo una tarea así? Durante años había sido una pieza más en el engranaje de la empresa. Ahora se planteaba como un impulsor de cambio. Cada golpe de duda lo invadía, pero también sentía la adrenalina de la posibilidad de ser el arquitecto de su propia narrativa. Tenía que encontrar aliados, personas que creyeran en la visión que él empezaba a forjar. Se levantó, decidido. El primer paso, doña Rosa. Necesitaba explicarle su idea, contarle lo que había comenzado a gestarse en su interior. Caminó hacia su casa. El trayecto que antes había hecho tantas veces, ahora se sentía diferente. Cada paso le acercaba a una voz más fuerte. Le daba dirección a su vida. Al llegar, la recibió con una calidez que le reconfortó. «Doña Rosa», comenzó, «quiero que hablemos sobre lo que hemos conversado, sobre las historias que merecen ser contadas». Los ojos de la anciana brillaron con una mezcla de sorpresa y atención. «¡Mi hijo!», dijo con un hilo de emoción en la voz. «Los cambios a veces asustan, pero también son una oportunidad. Todos tienen derecho a ser escuchados». Las palabras de la mujer resonaron en su mente, como si cada sílaba fuera un llamado a la valentía. A medida que compartía sus planes, notó cómo la mirada de doña Rosa se transformaba. Ella, que había visto tanto sufrimiento, ahora se encontraba en el umbral de un nuevo propósito. Juntos discutirían no solo las injusticias, sino que explorarían las maneras de abordarlas. Alejandro imaginó un círculo de voces, un espacio donde el dolor se transformara en fuerza y la historia se convertía en futuro. En sus diálogos, la confianza se construyó como un puente, uniendo sus pasados, sus esperanzas y la chispa de cambio que comenzaba a germinar. Alejandro estaba empezando a entender que no se trataba de un simple acto de rebelión, sino de crear un espacio donde las verdades no denunciadas fueran las protagonistas. Mientras tomaba decisiones estratégicas sobre cómo llevarlo a cabo, se sintió como el artífice de su propio destino. Pero, a medida que crecía esa conexión con el mundo que le rodeaba, una inquietud comenzó a asomarse. No todos estaban dispuestos a escuchar, ni él mismo estaba preparado para la resistencia que vendría. Su padre, con su influencia colosal, podría ver esta revolución como una amenaza. El peso de la verdad lo golpeó al salir de la casa de doña Rosa. Había un costo por cada decisión que tomara. ¿Podría, entonces, soportar la posible desaprobación? ¿Y qué pasaría si las voces que buscaba amplificar no eran bien recibidas por quienes tenían el poder? Alejandro sabía que cada paso, cada palabra, lo acercaba a lo que había soñado. Sin embargo, la posibilidad de un enfrentamiento aún más intenso con su padre comenzaba a tomar forma. Con la determinación de actuar por la justicia latiendo fuertemente en su pecho, Alejandro se regeneraba, pero a un alto precio. Se dio cuenta de que el viaje
hacia el cambio real apenas comenzaba, y el reto a su autoridad familiar estaba a la vuelta de la esquina. Con la decisión de avanzar, una pregunta emergía inquietante. ¿Estaría preparado para despojarse de las cadenas de su linaje y avanzar hacia lo desconocido? Alejandro regresó a casa con la mente agitada. Cada paso lo sumía más en una reflexión profunda sobre los desafíos que se avecinaban. La figura de su padre, poderosa y dominante, había sido un pilar en su vida, pero ahora se convertía en un obstáculo. El eco de las palabras de doña Rosa resonaba en su cabeza, recordándole que el cambio no llega sin sacrificios. Al entrar a su habitación, un torrente de impulso lo llevó de nuevo al escritorio. La luz de la lámpara iluminaba el espacio, destacando las hojas en blanco que aguardaban ser llenadas. Se sentó, tomó una respiración profunda y dejó que sus ideas fluyeran libremente. La reunión que tenía en mente necesitaba una estructura firme. No podía ser solo un encuentro de palabras vacías. Comenzó a plasmar un esquema en el cuaderno, los temas que se debían discutir, las historias que deseaba presentar y qué aliados podría buscar. ¿Quiénes serían los referentes clave que podrían aportar a su causa? Este ejercicio, lejos de ser solo un listado, se transformó en una revelación sobre sus propias capacidades. En cada trazo, en cada letra, sentía que se despojaba de una parte del peso que había cargado por tanto tiempo. Mientras escribía, las dudas iniciales se reforzaron por momentos. Luego de instantes de vacilación, un nuevo sentimiento de determinación tomó forma. Necesitaba empezar por acercarse a otros. Fluctuaba entre la ansiedad y la emoción ante la idea de contactar a sus compañeros de trabajo, compañeros a quienes nunca había considerado como aliados en algo más que el cumplimiento de tareas. Esta decisión se teñía de un nuevo significado. Para muchos de ellos, el tema de las injusticias también podría tocar sus vidas de manera directa. Decidido a dar el siguiente paso, se preparó mentalmente. El temor al rechazo acechaba, pero el deseo de provocar un cambio era más fuerte. Alejandro decidió que lo mejor sería reunir a un pequeño grupo en su casa, un espacio más cómodo para abrirse y compartir. Sin embargo, a medida que elaboraba la lista de invitados, la figura de su padre aparecía como un mancha gris en sus pensamientos. La percepción de que su padre probablemente se opondría a cualquier acto que considerara rebelde le hizo cuestionar si esta reunión debía ser tan abierta. Conciencia de que cada acción tendría sus consecuencias, se sentó a reflexionar. La tarea de convertirse en el impulsor del cambio significaba también reestructurar sus conceptos de familia y deber. ¿Debería arriesgar la relación que tenía con su padre por el bien de causas que él consideraba justas? Con cada respuesta que encontraba, nuevos dilemas surgían. Ese inquietante balance entre el deseo de autenticidad y la presión familiar lo llevó a una resolución más clara. No podía dejarse llevar por el miedo de lo que podría suceder. Había llegado el momento de enfrentar su realidad directamente. Su corazón latía con fuerza mientras escribía un mensaje a cada uno de los posibles participantes para su reunión. La febril actividad de la redacción simbolizaba más que una simple convocatoria. Era un acto de valentía y asertividad, una decisión consciente de poner en prioridad sus deseos y aspiraciones sobre los miedos que lo habían paralizado. Mientras enviaba los mensajes,
La adrenalina correteó en su cuerpo. Las respuestas llegarían, y con ellas, la posibilidad de una nueva historia para su vida. Sin embargo, el eco del futuro incierto lo acompañaba. ¿Cómo reaccionaría su padre ante esta decisión? Esa pregunta, cargada de peso emocional, se cernía sobre sus pensamientos mientras el reloj avanzaba. Finalmente, sumido en una mezcla de inquietud y expectativa, Alejandro tomó una decisión crucial. Si quería ser el autor de su propia vida, estaba dispuesto a enfrentarse a lo inevitable. La reunión que había concebido representaba más que compartir historias. Era un acto de rebelión personal, un paso hacia su verdadera identidad. Con cada palabra que compartía en su mente y con la fuerza de sus convicciones, Alejandro comprendía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Justo en ese instante, como si presintiera el cambio, el sonido de una llamada entrante interrumpió su concentración. Su padre, en la pantalla de su teléfono, apareció en medio de sus pensamientos. El corazón se le detuvo. ¿Estaba listo para enfrentar lo que su padre podía decir? La tensión de aquel momento en su pecho se convirtió en un nuevo punto de partida. La pregunta no era sólo si su padre lo entendería, sino si él mismo se encontraría en la valentía que había cultivado. Alejandro respiró hondo antes de contestar la llamada. La imagen de su padre en la pantalla cada vez se iba tornando más amenazante, y esa sensación de opresión volvió a envolverlo. Sentía que, mientras más se acercaba a su objetivo, más resistencia encontraba en su entorno. A pesar de la parte temerosa en él, había una voz interna que lo instaba a actuar con firmeza. «Hola, papá», dijo, intentando proyectar una calma que no sentía. La conversación se tornó tensa rápidamente. Su padre, con una autoridad arraigada en cada palabra, comenzó inquiriendo sobre su día, preguntando por el trabajo y, como siempre, instando a que se mantuviera enfocado en lo que consideraba más importante: la herencia familiar, el negocio, la imagen. Las inquietudes que Alejandro había decidido enfrentar parecían no registrar en la mente de su padre, una figura que siempre había definido su realidad. Pero Alejandro se sintió diferente, como si todo su ser hubiera estado preparándose para este enfrentamiento verbal. Aunque inicializó la conversación con la intención de mantener la paz, la chispa de su determinación lo llevó a hablar sin tapujos. Mencionó el encuentro que organizaba y cómo planeaba involucrar a sus compañeros para abordar temas de justicia social. La respuesta fue fulminante. Su padre se opuso rotundamente, desestimando y cuestionando su autenticidad, sugiriendo que solo era una fase pasajera. ¿Te estás dejando influenciar por ideas externas, Alejandro? Esto es una locura, le recriminó su padre, y en ese momento la palabra locura resonó igual que un eco en su cabeza, bañada de resentimiento y nostalgia. Esa palabra se había utilizado en su niñez, descalificando sus sueños, silenciando sus deseos más profundos. Pero esta vez Alejandro no se dejó llevar por la herida. Ya no era el niño que necesitaba aprobación ciega. Sintió un nuevo fuego arder en su interior. «No estoy locamente influenciado, papá. Estoy buscando. Estoy cuestionando lo que realmente quiero hacer con mi vida», replicó. Las palabras golpearon como una liberación. No era solo su deseo de cambio, era un acto de afirmación. La respuesta de su padre fue intensa, exigiendo que recapacitara, que abandonara sus planes por el bien de la familia.
La conversación se tornó en un tira y afloja, produciendo una lucha interna feroz dentro de Alejandro. No solo le estaba pidiendo que abandonara sus aspiraciones, sino que era, en esencia, un desafío a su autonomía, a la dignidad que empezaba a forjar con esfuerzo. A medida que él se defendía, la visión de su padre como un obstáculo se hacía más clara, pero también surgía un nuevo reconocimiento, su legitimidad como individuo y su capacidad de tomar decisiones. En esa conexión descubrió un talento oculto, la capacidad de argumentar, de mantener su postura firme. Era algo que nunca había explorado plenamente. La llamada terminó abruptamente con un «tú decides lo que quieras, pero no cuentes con mi apoyo». Alejandro sintió el colapso emocional. A ratos podía desear que la conversación hubiera ido de otra manera. Pero en este instante comprendió que no podía esperar validación. Necesitaba encontrar el apoyo en sí mismo. Se levantó ya más decidido que nunca. Había cierto poder en lo que había compartido y, sin saberlo, estaba tejiendo el hilo que uniría todo su viaje. Las dudas fueron reemplazadas por una oleada de confianza renovada. Como respuesta a su negativa, decidió afianzar más su encuentro. Pensó en cómo llevar a sus colegas a la conversación en su hogar. La jornada del día siguiente iba a ser clave, una prueba para ejecutar lo que su mente había ensayado. Y aunque temía la posible desaprobación de su padre, también había en su interior una convicción intimidante. Asumir el riesgo podría abrir caminos que jamás había considerado. ¡Clic! El sonido de un mensaje entrante lo sacó de sus pensamientos. Era uno de sus compañeros confirmando su asistencia. El corazón de Alejandro se aceleró al imaginar que cada pequeño paso lo acercaba más a liberarse de las cadenas que lo mantenían anclado. Sin embargo, la inquietud seguía. ¿Podría soportar la desaprobación de su padre el día de la reunión? La presión seguía, pero aquel fuego interno le repetía que cada decisión lo acercaba más a su verdadero yo. Y por primera vez, las emociones no eran simplemente un reflejo de su entorno, sino un grito de su propia identidad. Mientras la noche envolvía su habitación, un nuevo mensaje llegó. Era otro compañero, uno con quien había compartido pocas palabras, pero que de pronto se manifestaba como un aliado inesperado. Su respuesta era un simple: ¿todo bien? ¿Cómo puedo ayudarte? Alejandro sintió que el universo estaba conspirando a su favor, pero al mismo tiempo preguntándose si podría afrontar la tormenta que se avecinaba en su casa. El camino ante él se bifurcaba. Una decisión de valor en el día de la reunión se avecinaba. ¿Seguiría adelante enfrentándose a su padre o se replegaría ante la presión familiar? La elección estaba cada vez más cerca y el eco de su propia voz resonaba con fuerza en su mente. No puedo darme por vencido ahora. El amanecer llegó sin compasión, y con él la preocupación que invadía el pecho de Alejandro desde la noche anterior. La luz se filtró a través de la ventana, iluminando los rincones de su habitación que, hasta ese momento, había considerado refugio. Ahora, ese espacio le parecía estrecho, como si los muros se encogieran al compás de una presión que crecía desenfrenada. Se sentó en la cama, respirando hondo para calmar su mente agitada. La reunión de esa tarde era más que un simple encuentro, era una encrucijada en su vida. Sabía que era fundamental no solo preparar su discurso, sino también su mentalidad. Resolvió que no permitiría que el recuerdo de su padre, con su constante sombra crítica, opacara el momento que había anhelado por tanto tiempo.
Necesitaba ser el arquitecto de su propia realidad, y para ello debía enfrentarse a su temor. Mientras desayunaba, le intrigaba la idea de sus compañeros. Definir el espacio que compartirían, no solo como colegas, sino como aliados en su búsqueda de un cambio real, se convirtió en su nuevo propósito. En su mente había un plan emergente: construir no solo un diálogo sobre temas que le apasionaban, sino también un espacio seguro donde cada voz fuera valorada y respetada. Reconoció el poder de colaboración que había ignorado anteriormente, y al pensarlo, descubrió que eso era lo que realmente deseaba. Compartir su vulnerabilidad y escuchar a los demás era una manera de crecer. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. A medida que las horas pasaban, la energía que antes parecía pesada se tornó más vibrante. Preparó su hogar para el encuentro con dedicación, colocando asientos dispuestos en círculo como un símbolo de igualdad, y decorándolos con algunas plantas que aportaban un toque de vida y frescura al ambiente. Alejandro se sintió como un anfitrión en su propia vida, algo que nunca antes había sentido en el contexto de su hogar familiar. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora, las preocupaciones comenzaron a invadirlo nuevamente. ¿Y si su padre decidía interferir en lo que había planeado? La mera idea de encontrarse con él después de la reunión lo hizo dudar. Pero entonces, una revelación iluminó su mente. El verdadero conflicto no era con su padre, sino con la parte de él que había permitido que las opiniones ajenas definieran su verdad. Mientras revisaba su material, un mensaje llegó que sacó a Alejandro de su ensimismamiento. Era María, su compañera que había mostrado interés en sus ideas. «Estoy en camino. Lo que estás haciendo es valiente», puso en el mensaje. Esa simple frase lo llenó de energía. Se dio cuenta de que ya no luchaba solo contra las barreras familiares, sino que había comenzado a construir puentes con otros que pensaban como él. Su mente comenzó a divagar sobre lo que había descubierto en aquellas conversaciones previas. Había momentos en los que se sentía observado no con desaprobación, sino con admiración. Antes había pasado por alto su propio peso en el mundo. El hecho de que su voz pudiera resonar y generar impacto en los demás lo sorprendió. Era un talento que nunca había explorado realmente. La llegada de sus compañeros fue un catalizador emocional. Él no solo estaba listo para presentar sus ideas, sino que también estaba preparado para escuchar. Cuando la puerta se abrió, una energía renovada invadió el espacio. Risas, intercambios de palabras, miradas brillantes. Ciertamente, la posible desaprobación de su padre se sentía lejana en comparación con la posibilidad de crear un diálogo significativo. A medida que los asistentes tomaban sus asientos, Alejandro sintió que la presión aumentaba nuevamente. No obstante, esta vez, aceptó la incomodidad como parte del proceso. Mirando a su alrededor, comprendió que la libertad de ser él mismo era un regalo, y estaba decidido a abrazarlo. Justo cuando comenzó a hablar, un mensaje agrio interrumpió su pensamiento. «Papá está en camino», indicó una notificación en su teléfono. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podrían coexistir ambos mundos? La tensión no se disipó, sino que se amplificó. Alejandro enfrentaba un desafío, uno que podría definir no solo su jornada hoy, sino su vida entera. ¿Podría realmente crear el cambio sin sacrificar sus lazos familiares?
La sala se llenó de susurros curiosos mientras recibía el insinuante eco del pasado. La pregunta no era sólo si podría hablar, sino cómo se sostendría ante el inevitable juicio que lo esperaba. El momento estaba cerca, y quizás la respuesta no necesariamente se encontraba en la verdad de su padre, sino en la suya propia. La dualidad de esas emociones contrastantes lo mantenía alerta. ¿Estaba realmente listo para poner en juego lo que había construido? Mientras sus compañeros lo miraban esperanzados, una certeza se solidificó en su interior. Tenía que ser valiente, no solo para sí mismo, sino también para ellos. La decisión que estaba a punto de tomar marcaría un nuevo capítulo en su vida, y un camino desconocido comenzaba a desplegarse ante él. Mientras se preparaba para dar el primer paso, se dio cuenta de que el verdadero desafío había comenzado. ¿Podría convertir ese encuentro en un punto de inflexión para su vida y su relación con su padre? Era hora de averiguarlo. La sala se llenó de murmullos expectantes. Alejandro tomó una respiración profunda. Sus manos temblorosas se aferraron al escritorio. En su interior, la batalla entre la confianza recién descubierto y el miedo paralizante se libraba en silencio. ¿Qué van a pensar? ¿Cómo reaccionará mi padre? Esas preguntas giraban en su mente como un torbellino. Comenzó a hablar y su voz resonó en el espacio, temblorosa al principio, pero tomando fuerza a medida que compartía sus ideas. Hablaba sobre la importancia de la autenticidad, de expresarse sin miedo, de crear un entorno donde todos pudieran compartir sin preocuparse por los juicios ajenos. Mientras hablaba, se dio cuenta de que la aprobación de su padre no era lo que anhelaba. Era el reconocimiento de su propia voz lo que realmente importaba. Cada mirada en su dirección, cada ángulo de cuerpo que se inclinaba hacia él, le otorgaba un pequeño impulso de poder. Sus compañeros estaban allí, atentos, y por primera vez sintió que era parte de algo mayor que él mismo. Alejandro no solo estaba construyendo un discurso, estaba construyendo un nuevo Alejandro, un hombre dispuesto a ser vulnerable y auténtico. A medida que el encuentro avanzaba, el ambiente se volvió más cálido. Las palabras de sus compañeros comenzaron a fluir en un diálogo. Historias personales, inseguridades y aspiraciones, todo se entrelazó con sus palabras. Cada historia compartida era un ladrillo en el edificio de su nueva realidad. Sin embargo, la sombra de su padre nunca estaba muy lejos. La mención de éste provocaba un parón momentáneo en las conversaciones, como si un hechizo se hubiera hecho presente. Alejandro se sintió obligado a deshacerse de ese peso, concentrándose en lo que estaba construyendo en ese instante. En un momento de reflexión, no pudo evitar preguntarse a dónde llevaría todo esto. La confianza que había ganado en esas horas parecía frágil, como un papel delgado arrugado en sus manos. Había sentido que su padre había sido una prueba constante en su vida, un maestro de la exigencia que desconocía la amabilidad. Ahora se preguntaba si podría, de alguna manera, integrar su relación con él en este nuevo camino de autoexpresión y autenticidad. Mientras se preparaba para cerrar la reunión, una risa espontánea rebotó a su alrededor, vibrante y auténtica. Alejandro miró a su alrededor, viendo la satisfacción y la conexión genuina en las expresiones de sus compañeros. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. «Estoy fuera. ¿Cuándo puedo entrar?»
El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La dualidad de su existencia se intensificó en un instante. El hombre que había comenzado a construir su voz y el padre que siempre había definido lo que esa voz debería ser. La tarea que se presentaba ante él era monumental. Tendría que enfrentar no solo la crítica de su padre, sino también su propia interpretación de lo que significaba ser un hijo, un profesional y un hombre. ¿Qué haría ahora? Había dado un paso significativo hacia su propio crecimiento, pero con esa notificación llegó una pregunta inevitable. ¿Le permitiría a su padre hacerle sombra en su nuevo camino? ¿O sería capaz de celebrar sus logros sin importar las expectativas ajenas? Con una sensación de determinación renovada, Alejandro se preparó para la confrontación que se avecinaba. El cambio ya había comenzado, pero la prueba real estaba por llegar. ¿Podría resistir las expectativas de su padre y seguir adelante con la autenticidad que había empezado a construir? La incertidumbre lo envolvía, pero en su interior una chispa de valentía se encendió. Era hora de definir su propia verdad. El camino continuaba, y Alejandro sabía que cada paso tendría su peso, pero estaba decidido a tomar el control. Aún así, la pregunta continuaba pesando en su mente. ¿Podría realmente desafiar el legado de su padre sin perderse en el proceso? El final de esta reunión podría ser el comienzo de un viaje inconmensurable, y la tensión de lo que se avecinaba llenaba la sala. El sonido del timbre resonó en la sala, interrumpiendo el momento de reflexión de Alejandro. Con una mezcla de anticipación y nerviosismo, se dirigió hacia la puerta. Sabía que tras esa entrada estaba su padre, la figura que había sido un pilar, pero también una carga en su vida. Al abrir, se encontró frente a un hombre de rasgos marcados, con la misma mirada intensa que había definido muchas de sus decisiones. La energía en la habitación cambió. La calidez se vio opacada por una fragancia de formalidad y expectativas. Alejandro se sintió atrapado en un laberinto donde cada respuesta podía ser un paso más cerca de la libertad o de la reprimenda. La lucha por ser el hijo que su padre quería se antagonizaba con el deseo de ser quien realmente era. ¿Cómo te va en tu presentación?, preguntó su padre, sus ojos buscando fallas en la fachada triunfante de su hijo. Alejandro sintió cómo el peso de la pregunta lo empujaba hacia atrás, como si tuviera que defenderse de una acusación no pronunciada. «Fue bien», respondió, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo que un hilo de duda se deslizaba en sus palabras. La verdadera cuestión que se cernía en su mente no era si había sido bien la presentación, sino si estaba dispuesto a permitir que su padre interfiriese de nuevo en sus decisiones. Mientras el diálogo avanzaba, Alejandro empezó a reconocer patrones familiares en la conversación. Su padre cuestionaba, sugería, y Alejandro sentía que caía en la trampa de la aprobación paternal, un juego en el que había estado atrapado durante años. Cada comentario desestabilizaba la confianza que había cultivado en la reunión anterior. Una cierta rabia burbujeaba en su interior, la rabia que sólo los vínculos familiares podían intensificar. La mente de Alejandro comenzó a ir en círculo. ¿Qué pasaría si dejaba de buscar la aprobación y comenzaba a expresar su verdad? La idea lo emocionaba y lo aterraba al mismo tiempo. A medida que la conversación avanzaba,
se sintió impulsado a abrirse, a dejar caer las barreras que habían sido construidas a lo largo de los años. «Papá, creo que es hora de que hablemos de lo que realmente quiero hacer con mi vida», sentenció, sorprendiéndose a sí mismo por la claridad de su declaración. El silencio que siguió fue eterno, un espacio lleno de tensión palpable donde ambos hombres evaluaban sus posiciones. El padre, por su parte, frunció el ceño. El profesionalismo que lo había caracterizado en la vida de su hijo se evaporó durante un segundo. Alejandro pudo ver la mezcla de sorpresa y recelo en su expresión. Era el primer paso hacia la confrontación que había estado evitando, el momento en el que la historia de ambos comenzaría a reescribirse. El intercambio se tornó una tormenta de palabras, con Alejandro expresando sus deseos y aspiraciones, cada frase liberadora cortando su dependencia del juicio paterno. En su interior, esa chispa de valentía fue tomando forma, ardía más rápido a medida que su voz se hacía más fuerte. Sin embargo, la reacción del padre fue más dura de lo esperado. ¿De verdad quieres arruinar todo lo que hemos construido? Sus ojos estaban llenos de incredulidad y su voz era una mezcla de enojo y frustración. Alejandro sintió que una vieja herida se abría y cuestionó si realmente podía llevar a cabo esta transformación. «¿Arruinar o tomar control?», respondió Alejandro, notando que su voz se mantenía firme a pesar del miedo a la reacción. Era un dilema interno intenso, donde las expectativas familiares chocaban con sus aspiraciones personales. Cada palabra era un paso hacia el autoafirmarse, pero también un riesgo que podría profundizar la separación con su progenitor. Estaba a punto de cruzar la frontera de lo conocido, de transformar el legado que había portado como una carga. El padre, incapaz de entender su deseo de autenticidad, cerró su postura, marcando una inevitable distancia entre ambos. La conversación se espesó, las palabras de Alejandro resonaban en su mente, y aunque el camino se vislumbraba incierto, tomó la decisión de no volver atrás. Había comenzado a desafiar no solo las expectativas de su padre, sino también a los cimientos de su propia realidad. Con cada pulsión de su corazón se daba cuenta de que las conversaciones no solo eran un intercambio de palabras, sino un campo de batalla por la definición de su futuro. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que había comenzado, su padre lanzó un ultimátum que cambió el rumbo de la conversación. «Si decides esta historia, será la última que contarás bajo mi techo». El desafío estaba lanzado, y Alejandro sintió que todas sus decisiones lo confrontaban en ese preciso instante. ¿Podría realmente resistir la presión de su padre y encontrar un camino auténtico sin perder su hogar? La necesidad de una respuesta palpitaba en su interior, y la batalla por su identidad había tomado un giro inesperado. Estaba a punto de enfrentar su mayor dilema. ¿Elegiría su propia voz o se sometería a un legado inquebrantable? Alejandro sintió que el aire en la habitación se volvía irrespirable. La declaración de su padre resonó en su mente como un eco ominoso. «La última historia», había dicho. La amenaza subyacente le recordó con cruda claridad la complejidad de su situación. Sabía que su deseo de autenticidad estaba en conflicto directo con la vida que su padre había planeado para él. Sin embargo, en esa incomodidad, una nueva determinación comenzaba a tomar forma. Se obligó a pensar en lo que realmente quería. Era un ejercicio que había aplazado durante años,
No solo se trataba de su carrera profesional en el ámbito financiero, como su padre había deseado, sino de algo mucho más profundo, una aspiración que abarcaba su deseo por el arte. El diseño gráfico lo apasionaba. Pasaba horas creando y visualizando conceptos que desafiaban las convenciones. ¿Por qué había sido incapaz de compartir este deseo más temprano? La respuesta era tan simple como dolorosa: el miedo a decepcionarlo. Mientras su padre continuaba con su retórica punitiva, Alejandro empezó a revisar mentalmente los pasos que había tomado hasta ahora. Estudió, aprobó, trabajó en la empresa familiar, pero siempre a medias, como si estuviera en una cuerda floja entre la expectativa y su propio deseo. Podía imaginar su vida como un tren en marcha, donde las decisiones de otros lo habían empujado por una ruta preestablecida y carente de pasión. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para hablar de esto?, se preguntó. La imagen de su padre dominando su vida era un concepto que había aceptado sin cuestionar. Pero en ese momento entendió que estas decisiones no deberían seguir dictadas por el miedo o la tradición. La verdad era que su felicidad no debía depender de la aprobación paterna. Así, la fortaleza comenzó a crecer en su interior, una emoción que lo sostenía con fuerza. «Padre, entiendo que tienes expectativas, pero yo tengo sueños», le dijo, buscando la forma de transmitir su verdad sin perder la compostura. La mirada de su padre se endureció. Era una respuesta que lo llevó a una cerradura crítica en su mentalidad. Sin embargo, Alejandro sabía que este era el momento que había estado esperando. Sentía que su voz necesitaba ser escuchada aún a un costo personal. A cada instante la tensión aumentaba y con ella una chispa de creatividad comenzó a arder en su interior. Imaginaba la posibilidad de un futuro donde pudiera ser un diseñador exitoso, un futuro donde su arte hablara por él, donde pudiera explorar y crear sin los límites impuestos por su pasado. Era el tipo de vida que le permitía ser auténtico. La conversación tomó un giro inesperado cuando su padre, tras un prolongado silencio, dijo: «No estarás solo en esto, Alejandro. Sin embargo, si decides iniciar un camino diferente, tendrás que hacerlo sin mi apoyo». Las palabras cayeron como un peso inesperado. La verdad que llevaban era de un hombre que no solo era un padre, sino alguien que había basado su existencia en su propio sacrificio. En el fondo, Alejandro sentía un profundo agradecimiento por lo que su padre había hecho por él. Aunque eso no era suficiente, se dibujó en su mente la decisión que debía tomar. Podía permanecer en su zona de confort, viviendo a la sombra de las decisiones de su padre, o podía salir y arriesgarse a construir su propia vida. Mientras se preparaba para responder, la imagen de sus sueños antes relegados se manifestaba con fuerza. De repente, todo lo que había querido surgir con claridad, acompañando la convicción en su voz. «Prefiero irme y luchar por lo que quiero, aunque deba hacerlo solo», pronunció. El momento era delicado, una bifurcación en su camino que podría llevarlo a la realización o a la ruina personal. Sin embargo, había una resolución nueva en su voz, una vibrante cercanía a lo que había decidido ser. Al atravesar esa línea, Alejandro entendió que su futuro dependía de él, y que esa sería su principal lucha. Podría mantenerse firme y prosperar en un camino que desafiaría no solo sus propios límites, sino los de la percepción que su padre tenía de él. La lucha por su identidad se advenía entre sombras y luces,
una batalla que lo conduciría a enfrentamientos inesperados. Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener su decisión ante la adversidad que se avecinaba? Con el corazón golpeando fuerte en su pecho, se sintió listo para encarar el futuro, no como el hijo del poderoso, sino como Alejandro, un creador en búsqueda de su verdad. Su historia aún no estaba escrita, y la tinta comenzaba a fluir. Pero justo cuando sentía que la valentía lo impulsaba a avanzar hacia lo desconocido, su padre hizo una última afirmación que lo detuvo en seco. Si decides marcharte, no regreses, porque este hogar solo es para aquellos que tienen un verdadero propósito. Las palabras resonaron en el aire oscuro de la habitación, y Alejandro supo que esa afirmación era más que una advertencia. Era el último obstáculo a su liberación. Todo lo que había construido como un camino hacia su futuro ahora se tambaleaba en la incertidumbre. ¿Podría realmente dejar atrás su hogar y al mismo tiempo encontrar la forma de ser auténtico sin el apoyo familiar? La presión se intensificó, convirtiendo su deseo de independencia en una cadena que lo unía a su pasado. Despertó su determinación y no pudo evitar preguntarse, ¿estaba realmente preparado para dar el paso más grande de su vida? La lucha por la independencia personal y la reconciliación familiar estaba por suceder, pero todavía había mucho más que descubrir. La determinación de Alejandro se afianzó en su interior mientras enfrentaba la realidad de su decisión. Con cada instante que pasaba, su deseo de conseguir ser auténtico crecía y el peso de su pasado se desvanecía poco a poco. Había aprendido que la vida no se trataba solo de estar dentro de un legado, sino de forjar su propio camino, el que llevaría consigo en su propia historia. Mientras su padre se marchaba, sintió que el aire ligero envolvía su cuerpo. La incertidumbre todavía acechaba, pero el impulso de reinvención lo guiaba. Había salido del área sombría que lo había mantenido cautivo. Esa noche, Alejandro vio el reflejo de su decisión en las estrellas brillantes. En cada parpadeo sentía que el universo respaldaba su valentía. Comenzó a trazar su camino hacia el diseño gráfico con fervor, dedicando horas cada día a perfeccionar su arte. Se envolvía en libros, tutoriales, encuentros virtuales con expertos del área. La pasión que había anhelado resurgía con un vigor que nunca había conocido. Ya no era el joven que vivía en la sombra de su padre. Era un artista en busca de su voz. Con el tiempo, tuvo la oportunidad de presentar su trabajo en una exhibición local. Al llegar al lugar, el corazón le latía intensamente. La habitación rebosaba de personas que admiraban las obras expuestas, y su mente se llenó de dudas una vez más. ¿Qué diría su padre al enterarse de su elección? Pero cuando se detuvo frente a sus creaciones, la convicción se reafirmó en su pecho. Siempre había anhelado ser visto, no solo como el hijo de un empresario, sino como un creador con talento. Cuando el evento culminó y recibió reconocimiento por su trabajo, se sintió libre de un peso abrumador. Las voces de admiración eran todo lo contrario a las expectativas que había desechado. La idea de ser un diseñador creativo no solo le daba validación, sino una identidad sólida que estaba ansioso por cultivar. Con el tiempo, Alejandro empezó a construir una red de contactos en el mundo del diseño. Se unió a grupos, participó en talleres e incluso asumió proyectos
freelance. Cada paso que daba reafirmaba su capacidad para transformar su vida. La responsabilidad y la emoción de construir una carrera propia comenzaban a inspirar a otros en su entorno, incluidos algunos compañeros que anteriormente tenían dudas sobre sus propias aspiraciones. Los ecos de su desafío resonaban, también avivando el deseo de carrera de aquellos que los rodeaban. Un día, en una charla informal con doña Rosa, ella le preguntó qué significaba realmente el éxito para él. Realizarme en lo que amo y poder ayudar a otros a alcanzar el mismo deseo, respondió. Con ese pensamiento vivo en su mente, se percató de que su crecimiento personal podría trascender más allá de sus propios logros. Pronto comenzó a guiar a jóvenes talentos en su comunidad, mostrándoles técnicas de diseño y ayudándoles a descubrir sus voces, al igual que él lo había hecho. Poco a poco, se convirtió en una fuente de inspiración, en alguien que podía ofrecer oportunidades a quienes se sentían perdidos como él alguna vez. Con cada taller organizado, con cada talento que motivaba, Alejandro comprendía que su vida estaba entrelazada con el deseo de potenciar a otros, de unir sus historias en una narrativa de superación. Eventualmente, un día se encontró nuevamente con su padre, y aunque el temor lo invadía, estaba preparado. Habló de su vida actual, de sus proyectos, de las vidas que estaba impactando. Su padre, que le había costado por tanto tiempo aceptar sus decisiones, esta vez escuchó. Por primera vez, el viejo empresario vio en su hijo no solo un reflejo de su legado, sino una luz, una voz individual marcada por su propia lucha. Aunque la conversación no estuvo exenta de tensiones, la realización se sentó entre ellos, un nuevo respeto empezó a formarse. Alejandro aprendía que no buscar el apoyo de su padre no significaba renunciar a la conexión. El ciclo de reconocimiento se cerró, y comprendió que su viaje había sido uno de transformación que no solo había alterado su vida, sino que también comenzaba a marcar nueva pauta en la historia de su familia. Ya no era solo un hijo en busca de aprobación, sino un hombre que había encontrado su propósito. La vida que había decidido forjar le daba experiencias que nutrían tanto su esencia como la de los que encontraba en su camino. Alejandro se miró en el espejo y allí estaba, un hombre renovado, un creador, un mentor. Su vida saldó todas las deudas emocionales y en su corazón supo que había alcanzado una resolución definitiva. La historia no termina aquí. Con cada paso y cada decisión de ser auténtico, Alejandro demostraba al mundo que luchar por lo que uno quiere vale la pena. Así que, querido lector, si esta historia te ha resonado, si has encontrado alguna chispa de inspiración en este viaje, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar que estas narrativas importan. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la magnitud de tu apoyo.